y ante todo por la oportunidad que me concede poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Les voy a invitar, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. El capítulo 6. Voy a permitirme leer versículos del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Antes de comenzar voy a tratar de prender aquí, ya lo prendí. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9 dice así: Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos concedes de estar aquí reunidos en esta hora. Gracias por las actividades que concedes a tu iglesia, la iglesia de tu Hijo, el poder llevar a cabo con el propósito siempre de edificar a tu pueblo, de poder crecer en el conocimiento de tu palabra, pero también, Padre, el poder ser desafiados con ella para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En esta hora rogamos de tu bendición, de tu ayuda con este servidor, para que así las palabras que salgan sean de edificación para la iglesia y para los que estamos aquí, especialmente a los que somos y formamos parte de una familia. Gracias por este privilegio y honor que nos concedes de escuchar el consejo de tu palabra. Todo esto, nuestro Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Es en el libro de Levítico, el capítulo 6, en donde encontramos nosotros los mandamientos, las instrucciones de Dios dadas a Moisés acerca de los sacerdotes. En estos versículos de Levítico 6, del 8 al 13, tenemos la ley del holocausto diario, en cuanto que éste estaba especialmente a cargo únicamente de los sacerdotes. Diariamente, cada mañana, pero también cada tarde, había de ofrecerse en holocaustos un cordero por toda la congregación de Israel. El sacerdote había de cuidarse de que se traten decentemente las cenizas del holocausto. Él debe apartarlas del altar cada mañana y ponerlas a un lado junto al altar. Esto ha de hacerse con las vestiduras de lino que Dios le había ordenado, que siempre ha de llevar puestas cuando efectúa algún servicio en el altar. Después debe quitarse la vestimenta y ponerse otras para sacar las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento.
el sacerdote mismo no solo debe encender el fuego, sino limpiar el fogón y llevarse él mismo las cenizas. Esto nos indica que los siervos del Señor han de pensar siempre que no hay nada demasiado bajo para ellos en el servicio a nuestro Dios. Sin embargo, el sacerdote mismo no solo debe de encender, vuelvo a repetir, sino limpiar el fogón y llevarse también las cenizas. El sacerdote ha de preocuparse del fuego que ha de arder siempre y continuamente sobre el altar. El fuego tiene que arder continuamente, dice Jehová, no se apagará. Aunque no siempre estén ellos sacrificando, se debe conservar siempre ardiendo el fuego del altar. Este fuego fue dado por Dios mismo al consumir el holocausto. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, y saliendo Moisés y Aarón del tabernáculo, ellos bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció en medio de todo el pueblo. Salió fuego de delante de Jehová, y era este fuego divino que Dios había mandado que nunca se apagase. No es fuego de hombres, sino es fuego de Dios, sino que esté ardiendo continuamente en el altar, fuego que nunca se apague, que se mantenga siempre avivado, con vida, pero también con mucha actividad. Y la idea de avivamiento o de avivar nos da a nosotros el entendimiento de algo que tiene vida, que tiene que vivir, que tenga vida, que siga con vida, que mantenga la vida, vivir con prosperidad y que se sostenga la vida. Son las definiciones con el término avivar o avivamiento. Bueno, la crisis, hermanos, que hoy en día sufre la mayoría de las congregaciones se debe en mucho al hecho de haber transferido la enseñanza de fe y de vida cristiana de su lugar esencial, el hogar. Es el hogar, no el edificio, el centro de enseñanza vital de la fe. La Biblia en su conjunto es bien clara al respecto. El templo sirvió como centro de adoración y de alabanza comunal. La fe de la iglesia también del primer siglo se desarrolló básicamente en el seno de los hogares. Varias y complejas son las razones por las cuales los padres hemos perdido la oportunidad de colaborar y de ser sujetos claves en la educación de la fe familiar, en la vida de nuestros hijos. En la mayoría de los casos, nosotros los padres nos mostramos un poco incapaces de guiar a nuestros hijos por los laberintos de la vida. Por ejemplo, tenemos nosotros las decisiones de la fe. No estamos preparados para compartir la fe. Nosotros mismos no tenemos tiempo para estudiar, menos para orar con ellos en una de las decisiones más importantes de la vida de nuestros hijos o de nuestra hija el día de mañana. Tomar la decisión en cuanto a su fe, que él pueda entender qué es vivir y permanecer bajo la fe, por ejemplo, de papá y el ejemplo de mamá, de tal manera que la fe de los padres pueda influir en la fe de los hijos, y al igual que Timoteo pueda él o ella abrazar su propia fe, una fe en donde él ha comprendido y entendido lo importante que es caminar con Dios. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos tener una respuesta en las decisiones, más bien en las decisiones de nuestros hijos que han de tomar ellos el día de mañana con relación a la fe. Pero también está el laberinto de la vida moral. También no se vive bajo principios ni disciplinas que regulen el comportamiento. No existe costumbres buenas en nuestros hogares. No hay orientación del bien y del mal. Esto es algo que aqueja la vida de muchas familias, la falta de orientación. Por lo tanto, ellos crecen sin saber lo que es bueno y lo que es malo. No saben discernir, no saben detectar, no saben señalar. Por lo tanto, escogen siempre aquellas cosas que a Dios no le agradan y que terminan destruyendo la vida de nuestros hijos. También está la vida profesional. No se estimula a los hijos a superarse. Hemos dejado este cargo a las escuelas, a los colegios y también a los medios de comunicación. Bien, la Biblia deja muy claro que toda afirmación sobre el ser humano
es una afirmación sobre la familia. Cuando la Biblia habla de la humanidad, no parte del individuo, sino de la familia, de esa comunidad esencial que da razón al ser individual. Deuteronomio, que significa segunda ley, es un libro que toma la palabra de Dios hablada a una antigua generación con sus pasadas tradiciones y las actualiza para beneficio de un nuevo pueblo, o sea, una nueva generación. Deuteronomio, hermanos y hermanas, no se escribió para el uso de los jueces o sacerdotes, sino teniendo en mente a todo el pueblo de Israel para que sea empleado en el hogar. No hay otro libro en la Biblia que coloque la instrucción de los niños, la instrucción de los jóvenes y de los adolescentes en el centro de su mensaje como lo hace el libro de Deuteronomio. Es en Deuteronomio en donde vamos a encontrar referencias a los de ayer, los de hoy y los de mañana, tus padres, tú y tus hijos. El pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, está estructurado de tal manera que todo cuanto se ordena y se declara se dirige al principio primeramente de la unidad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. El fundamento familiar como el fundamento de la iglesia son declaraciones doctrinales. Es una declaración en donde no influye la emoción o la decisión del ser humano. Es algo que ha sido revelado por Dios. Y lo que Dios termina o ha terminado de revelar al pueblo de Israel, antes de iniciar con el fundamento de la familia, establece un fundamento seguro que ha de beneficiar a los padres, que ha de beneficiar a los hijos el día de mañana, y así por consiguiente ha de beneficiar a la humanidad entera. El fundamento doctrinal o teológico del pueblo de Israel fue: oye, Israel, Jehová tu Dios es uno. Que tengas bien claro aquellos escritos que fueron escritos por Moisés, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas en ellas, y que Dios también es el que los sostiene hasta el día de ahora. Bueno, es a ese Dios al cual ustedes deben de honrar con todo corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Ese es el fundamento. Todo lo que se dice en Deuteronomio solo tiene valor en relación con ese núcleo que liga íntimamente la fe con la familia, la doctrina con la enseñanza dentro del hogar. Aviva tu obra en el hogar. Este es el tema que se me ha encomendado en esta mañana, y quiero utilizar el ejemplo de Josué para ver las áreas que necesitamos avivar nosotros en nuestros hogares. Dios señaló un claro camino de liderazgo que permitiría a Josué tener un éxito extraordinario en su vida, en su ministerio, en su familia, pero también en las familias del pueblo de Israel. Dios le prometió 4 recursos espirituales que lo ayudarían a dirigir al pueblo de Dios. Recursos que también están disponibles para ti y para mí, para dirigir nuestro hogar, para que nuestro hogar se mantenga avivado, se mantenga vivo, se pueda sostener hasta la venida de Cristo, si es que nosotros somos esa generación, o que cuando el Señor les llame puedan ellos descansar en paz, sabiendo que han permanecido en los caminos de Dios. No va a ser fácil. Creo que una de las cosas más difíciles en la vida cristiana tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con el hogar. No hay nadie que me conoce a mí mejor que mi esposa y mis hijos. Me conocen más que los hermanos y hermanas de la iglesia. Ellos pueden ver a un hombre el domingo en la mañana y un desconocido en casa de lunes a viernes. Bueno, eso es hipocresía. Eso es ser una persona en la iglesia que pretende, y en la casa sale ese monstruo que los hijos no quieren nada que ver con él, menos la esposa, o viceversa.
la esposa, mamá es una en la iglesia, muy amable, muy servicial, pone atención, nos trata muy bien, pero en casa desconocemos a mamá porque es una mujer que se ha transformado. Bueno, nos damos cuenta que es en el hogar en donde muchas de las luchas que se llevan a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Permanecen constantemente y nos afectan de tal manera que cuando venimos a la iglesia no podemos servir ni adorar a Dios libremente. Hay algo que nos estorba, hay algo que no nos permite presentarnos delante de Dios íntegramente, honestamente y sin reserva. ¿Por qué? Porque hay algo que me detiene, hay algo que me acusa, como mi conciencia, y caemos en el error de aquellos hombres que querían juzgar duramente a una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, pero cuando las palabras del Señor Jesús, cuando dijo Él que se siente libre de pecado, arroje la primera piedra, Él va y se dirige a la conciencia, y nos dice la Escritura que desde el más joven, desde el más viejo hasta el más joven, fueron acusados. ¿Por qué? Por su conciencia. Hay algo de nuestra conciencia que nos acusa a nosotros. Cuando nadie más lo hace, nosotros sabemos que nuestra conciencia nos acusa en muchas de las ocasiones. Bueno, quiero usar, vuelvo a repetir, 4 recursos en la vida de Josué, cosas que Dios le dio a Josué para que Josué pueda implementar en su vida y así poder mantenerse él avivado, pero también mantener avivada a su familia. Y los quiero invitar a abrir sus Biblias ahí en el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 3. Josué 1:3. Dice la palabra: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nos enseña ahí la palabra de Dios con relación al ejemplo, a la vida y la exhortación a Josué. Le dice a Josué: cruza este Jordán tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Primer cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes, si las quieren escribir, es que a Josué se le ha concedido autoridad ordenada por Dios mismo. La cuestión de autoridad es una de las cuestiones más difíciles. ¿Recuerdan en aquella ocasión cuando había dos, era un hebreo y un egipcio? Sale Moisés, los ve que andan en una discusión. ¿Recuerdan esa ocasión? Moisés termina matando al egipcio. Nos dice la Escritura que después Moisés vuelve a salir y ve a 2 hebreos en riña el uno con el otro, y viene Moisés para establecer paz. Y uno de ellos le dice: bueno, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez de quién? De nosotros. Siempre la cuestión de la autoridad es algo que nosotros como seres humanos cuestionamos. Si fue en el ministerio del Señor Jesucristo, siempre cuestionaban su autoridad. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? La cuestión de autoridad es algo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta, la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En el caso de Josué, Dios le concedió a Josué autoridad para cruzar al otro lado del río, juntamente con el pueblo de Israel. No iba a ser una cosa fácil para Josué. Él sabía que la idea de autoridad es algo que el pueblo va a desafiar, porque lo vio vivamente en la vida de Moisés, que el pueblo de Israel siempre cuestionaban la autoridad de Moisés. Si Dios se las había dado, fue muy clara la decisión de Dios con relación al liderazgo de Moisés. Lo hizo de tal manera que cuando Moisés se presentó al pueblo de Israel, lo hizo de una manera extraordinaria.
poniendo en evidencia que Dios a él lo había escogido. No lo escogió Faraón, no lo escogió ningún ser humano. Fue la voluntad de Dios que Moisés fuese el caudillo, el líder y el legislador para poder guiar al pueblo y salir fuera de Egipto y poder adorar a Dios en el desierto. Sin embargo, Josué también reconoció lo difícil que fue para Moisés guiar al pueblo bajo la dirección y el amparo de Dios. Reto tras reto, desafío tras desafío. El pueblo era un pueblo testarudo, duro de corazón, no quería someterse a las leyes, menos a la autoridad de él. Y Josué sabía que para él también iba a ser un reto. Sin embargo, lo que Josué tenía era que Dios le había concedido a él, ¿qué? Autoridad. Tú lo vas a hacer. Antes de que cruzasen el río Jordán, encontramos nosotros la escena cuando Dios le dice a Moisés que reúna a todo el pueblo de Israel, reúna a los ancianos y en medio de ellos haga llamar a Josué. Y al mandar llamar a Josué, que venga ante la presencia de Moisés, y Moisés impondrá sus manos sobre él para identificarlo a él como el varón que Dios había escogido. Era una señal para el pueblo de que Dios había escogido a Josué. Moisés ya no va a continuar en el viaje. Moisés ha terminado con su trabajo. Sin embargo, Dios ahora llama a Josué. Josué es el hombre que Dios ha llamado para guiar al pueblo. Es el varón escogido por Dios. Y si el pueblo el día de mañana ha de quejarse contra Josué, o si el pueblo ha de renegar, sepa bien que el hombre que fue escogido ¿por quién? Por Dios. Bueno, la primer cosa que necesitamos nosotros avivar en nuestros hogares es nuestra autoridad como padres. Dios nos ha dado autoridad a nosotros, comenzando primeramente con el hombre, con el varón. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ser cabeza de nuestros hogares. Es la autoridad que Dios nos ha dado, no una autoridad para destruir al muchacho o a la muchacha, no una autoridad para ejercer dominio sobre ellos y hacer lo que yo quiero, sino es una autoridad para guiar a nuestra familia, para poder encaminarlos en los caminos de Dios. Y si el día de mañana mi hijo, mi hija o aún mi esposa va a cuestionar mi autoridad, debo yo claramente enseñarles que esta autoridad fue algo que Dios me dio. No la pedí, no la he demandado, se me ha dado autoridad. Y porque se me ha dado autoridad, lo debo de hacer de la mejor manera, siempre buscando también la dirección de ¿quién? La dirección de Dios. Y si algo necesita el hogar, es la autoridad de los padres. Que los padres regresemos a tomar el oficio y el puesto que Dios nos ha dado. No ser cobardes, no intimidarnos por los retos familiares, por la rebeldía de nuestros hijos, sino tomar en serio la autoridad. En esta casa, bueno, no vamos a decir mando yo, pero se va a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Se va a hacer la voluntad de Él. Y yo sé que en muchas ocasiones las decisiones que tú tomes en pro de Dios y la voluntad de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestros hijos no les va a gustar. Es que no les gusta, por naturaleza al ser humano no le gusta la disciplina. A nadie nos gusta que nos digan en qué áreas estamos mal y nos llaman a la corrección. No nos gusta. Desde pequeños no nos gusta la autoridad. Siempre la desafiamos. Siempre queremos ver hasta dónde puedo exprimir la autoridad de papá, exprimir la autoridad de mamá, a ver hasta dónde. Si hoy llegué aquí, a ver si mañana llego hasta acá. Y a ver si la próxima semana, y cuando ya menos me dé cuenta, ya me salí ¿de dónde? De la puerta. Es sumamente importante que nosotros avivemos primeramente la autoridad que Dios nos ha dado.
Segundo, versículo 8, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. De día y de noche Dios haría prosperar su camino. Segundo, se le dio también palabra de para que Josué meditara en ella de día y de noche. Fíjense, autoridad sin palabra de Dios provoca dictadura, pero autoridad con palabra de Dios va a provocar un liderazgo espiritual. A Josué se le dio palabra, y si algo tenemos tú y yo como cristianos es un libro sagrado, las sagradas escrituras. Y si algo nos enseña Moisés en el libro de Génesis, que desde el principio de la creación Dios habló y dijo Dios, sea la luz. El escritor a los hebreos, reflexionando sobre esta declaración, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Si algo tenía Josué era palabra de Dios. Tenía la ley, tenía los escritos sagrados, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para poder él dirigirse al pueblo de Israel con palabra de Dios. Y si algo nuevamente necesitamos avivar en nuestros hogares es la palabra de Dios. ¿Qué vamos a decir al Hijo? Hermanos, tenemos 66 libros, una enciclopedia. Tenemos los pensamientos de Dios que nos han sido revelados en su palabra. Tenemos ejemplos, tenemos familias, tenemos, en otras palabras, palabra de Dios para poder dirigir nuestras familias. No estamos, hermanos, en un lugar de ignorantes, sin saber cómo vamos a dirigir nuestras familias. Tenemos palabra, tenemos dirección, tenemos ejemplo, vuelvo a repetir, porque Dios nos ha dejado en su sagrado libro palabras de vida eterna. Esa fue la conclusión de Simón Pedro y los discípulos cuando le dijeron al Señor: dura fue esta palabra. El Señor les dice: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Ellos dicen: Simón Pedro, Señor, pues ¿a quién iremos? Solamente tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Las palabras de Dios son como un martillo. Las palabras de Dios es como una espada de dos filos. La palabra de Dios es lo único que tú y yo tenemos, que sabemos que puede penetrar el alma. No importa cuántas barreras o columnas o murallas levanten nuestros hijos en la casa, la palabra de Dios puede penetrar todo tipo de rebeldía. No tus palabras, las palabras de Dios. Las mías van a ofender, y de vez en cuando va a salir una mala palabra ofensiva. Pero las palabras de Dios son vivas, son eficaces, son penetrantes, van a dirigirse a la mente y al corazón, porque tienen el poder de hacerlo. No hay herramienta más poderosa que la palabra de Dios. Y Josué tenía que meditar en ella de día y de noche para hacer prosperar su camino. El secreto para la prosperidad es mantenerse avivado con la palabra de nuestro Dios. La necesidad más grande de la familia, hermanos, hermanas, es la palabra de Dios. Por eso, como dije al principio, dejar la instrucción de nuestros hijos a la iglesia no va a solucionar el problema. 1 hora o 2 horas que estén nuestros hijos al cargo de la enseñanza o la escuela dominical no es suficiente. Nadie puede corregir el comportamiento o el carácter de nuestros hijos como tú y yo lo podemos hacer en casa. Sí, la disciplina a ninguno le va a parecer bien a nuestros hijos, pero como dice el proverbista, no va a morir el muchacho, no va a morir. No va a morir, sí, pero me duele. Yo sé que te duele, pero te vuelvo a repetir, no va a morir. La disciplina es necesaria para corregir el comportamiento, pero la instrucción es mucho más necesaria para poder transformar y modelar
y dirigir esos pensamientos en los laberintos de la vida. La palabra de Dios. La necesidad de nuestros hijos. La Biblia se cierra llegando el domingo ya en la noche y se vuelve a abrir el miércoles o el jueves cuando se reúna, o hasta el próximo domingo. En nuestra relación conyugal, con nuestra esposa, con nuestro esposo, la necesidad más grande, vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. ¿Qué le puedo yo decir a mi esposa? Tienes palabra, hermano. ¿Qué le puedo yo decir a mi esposo? Tienes palabra, hermana. La palabra de Dios. Si meditas en ella de día y de noche. Y Dios hará prosperar ¿qué? Tu camino. Y todo lo que emprendas en la vida te saldrá ¿qué? Te saldrá bien. Porque tienes autoridad, pero también tienes palabra de Dios. ¿De dónde saca abuelo tanto de las cosas de Dios? O abuela, ¿por qué cuando se sienta con nosotros, papá, mamá, nos habla y nos quedamos boquiabiertos, admirados de todo lo que nos dice? Porque tiene palabra. Porque ha meditado en la Biblia. Es una mujer, es un hombre que han caminado mucho y tienen bastante experiencia, que han entendido que lo más importante en la vida familiar es la palabra de Dios. No hay cosa mejor que eso. Tenemos palabra tú y yo. Cada vez que nos reunimos, estudiamos palabra de Dios. Cuando estudiamos en casa, estamos estudiando la palabra de ¿quién? De Dios. Tenemos palabra. Y si algo necesitamos avivar en la casa, hermanos, es la palabra de Dios. No dejemos esto a las maestras, no dejemos esto al predicador. Hagámoslo con la ayuda de Dios. Hay que mantenerlo avivado. No dejar que se apague el fuego, sino al contrario, de vez en cuando limpiar el fogón, sacar las cenizas para que el fuego siga consumiendo, que se mantenga avivado, y así poder nosotros saber y entender que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. Que Dios me ha dado a mí autoridad para dirigir mi hogar, y no voy a quedarme con los brazos cruzados. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que lo que se aproxima en la vida de nuestros hijos es bien difícil. Cosas que a veces la generación pasada o presente no estamos enfrentando. Pero son situaciones difíciles, decisiones morales que tienen que tomar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nos dice el apóstol Pablo a los hermanos allá en Corinto. Es una gran verdad. Pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos que las malas compañías van a corromper buenas costumbres que ellos han recibido en casa? El buen ejemplo de papá, el buen ejemplo de mamá, el buen ejemplo de toda una congregación que se forma de familias, el grupo de jóvenes, el maestro que les enseña con mucho amor y cariño y preocupación. ¿Por qué lo hace con autoridad? Porque hay retos que tienen que enfrentar. Nos vamos de aquí nosotros. Viene el lunes. Nuestros hijos se van a la escuela, al colegio, al trabajo. Solo Dios sabe las luchas que tienen que enfrentar, las decisiones, el valor que se requiere para decir no, el valor que se requiere para poder huir, el amor a Dios para no caer en pecado delante de Él. Necesitamos tomar nuestra autoridad y educar la inteligencia de nuestros hijos, sus mentes y sus corazones, y no tener escasez de palabra cuando tenemos 66 libros en donde nos podemos saturar, llenar, empapar de la palabra de Dios para dar ese consejo, preparar a ese hijo, preparar a esa hija, llenar su mente con las palabras de Dios, preocuparme de que mis postes, mis paredes, las recámaras estén tapizadas con el consejo de Dios en todo momento, porque el mundo va a desear robarles a ellos cualquier inclinación hacia las cosas de Dios. Nuestra lucha es seria, inminente para ti y para mí, el poder nosotros avivar su obra dentro de la familia. Se le dio autoridad, se le dio palabra, pero número 3, también se le dio presencia. Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando el pueblo de Israel había ofendido a Dios? Viene Dios y le dice a Moisés: mira, Moisés, saca a este pueblo, llévalo al otro lado del Jordán, pero mi presencia no irá contigo. ¿Se acuerdan? No irá con ustedes, enviaré mi ángel. Qué bonito, ¿no? Hubiera sido ser guiado por un ángel. Imagínese la presencia de un ángel poderoso como aquella que vio Josué con su espada desenvainada. Son seres poderosos, angelicales. Pero por muy atractiva que haya sido esa propuesta, Moisés le dice: no. Si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos ya. Imagínense a Moisés, si fue tu presencia en aquella zarza que no se consumía, la que me consumió a mí y me envió y me encomendó a la casa de Faraón, si fue tu presencia la que dejó a Egipto en bancarrota, si fue tu presencia la que dividió las aguas del mar, si fue tu presencia la que volvió a juntar las aguas y destruyó a Faraón y a todo ese ejército, si fue tu presencia lo que ha causado todo esto, la conquista de las batallas, el maná, si todo esto, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. Josué, hermanos, se le prometió algo: mi presencia estará con quién, contigo. Por eso Josué fue valiente y ejerció su autoridad, porque tenía palabra y porque tenía también la presencia de quién, de Dios con él. Josué, como estuve con Moisés mi siervo. Qué ejemplo para Josué y qué ejemplo en la vida de la iglesia, de hombres entregados y de familias entregadas, de poder nosotros ver con nuestros ojos el peregrinar de esa familia, el ejemplo, las huellas que han dejado plasmadas en la vida de la iglesia y en nuestras mentes. Como estuve con Moisés, Josué, así voy a estar yo contigo, mi presencia estará contigo. Es una forma de enaltecer a Josué, de llenarlo de coraje, de vitalidad, de energía, de que él se mantenga avivado en su hogar, dentro de la congregación del pueblo de Israel, de saber que no está solo, que aunque lo llegasen a dejar todos, la presencia de Dios lo acompaña y con eso es suficiente. Aunque el mundo diga, mientras Dios diga sí, yo me hago al lado de Dios, porque no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu Santo. Y Josué reconoció la importancia de tener la presencia de Dios con él, porque habrá momentos en que su autoridad será desafiada y cuestionada, pero será la presencia de Jehová que lo va a levantar y reconfortar, reanimar para seguir adelante y no dejarse por vencido, sino mantenerse fiel a Dios, su presencia, esa presencia a ti, papá, que a veces ni aun nuestra esposa se da cuenta. Cuando nos encomendamos en las manos de Dios y nos acercamos a las recámaras de nuestros hijos e hijas, dormidos, ¿verdad? Los ves, los observas y extiendes tu mano y tocas su cabecita, ni se despiertan, y comienzas a orar. ¿Por qué lo hacemos? Por la presencia de Dios. ¿Por qué nos levantamos cada mañana para ir a ganarnos el pan nuestro de cada día? Por ellos lo hacemos. Porque hay una palabra que dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pablo a Timoteo. Por eso lo hacemos. Y cuando los hijos son rebeldes y hacen cosas indebidas, nos vamos a esa presencia. Y Dios nos dice, todo saldrá bien. Tú sigo con tu autoridad.
tú sigue con esa palabra, mi presencia estará contigo. Vendrá el momento como en el caso del hijo pródigo, el padre siempre mirando por la ventana, asomándose si viene, día tras día, mes tras mes, año tras año, y al fin regresa, y nadie le pudo identificar, solamente el padre. No importa cómo se haya ido y ahora cómo ha regresado, el padre lo reconoció, es su hijo, que había muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Esa es la presencia que da a los padres, esa seguridad de que con Dios todo es posible, y que esas palabras que tú siempre has querido escuchar, porque no tanto para ti, sino porque tú sabes que son para Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Anhelas ese momento, y vendrá con el poder y la ayuda y la misericordia de Dios, porque Dios también no dejará que las oraciones de la madre no sean respondidas. Dios va a atender, pero a su debido tiempo, pero Dios lo hará. ¿Qué mantiene a esa madre mantenerse firme y seguir adelante en los caminos de Dios, o a ese padre a no desmayar, a no claudicar, a no renegar de la fe? ¿Qué les mantiene a seguir adelante? Si no es la presencia de ¿quién? La presencia de Dios ahí. Saber que no están solos. Si tiene las manos hacia arriba, es que Dios las está sosteniendo. Si se levanta cada mañana, es que Dios las sostiene. Si hace de comer aun cuando está enferma, por amor, Dios la sostiene. Es eso lo que necesitamos avivar en nuestras casas, saber si Dios está presente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, no hay excepción. En Dios, hermanos, no hay derrota, aunque a veces parece que lo hay, pero no lo hay. Dios extiende también su misericordia y está haciendo algo que tú y yo desconocemos, pero Dios está obrando. La presencia es esa presencia que te mueve a ti seguir adelante, que caminas con seguridad y con convicción, porque Dios está contigo. Y si recordamos las palabras del Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Por eso estamos aquí, y por eso vamos a continuar, por su presencia. Tengo autoridad, gracias a Dios por la autoridad que me ha dado. No la desprecio, le ruego a Dios sabiduría para poder ejercer esa autoridad. Gracias a Dios tenemos palabra, no estamos escasos de palabra, tenemos palabra de Dios. Y qué bonitas son las palabras de Dios, más dulces que la miel, la que destila del panal, nos dice Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios, la palabra de Dios. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, nos dice el salmista nuevamente. Las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Las palabras de Dios es lo que nosotros necesitamos entender y abrazar. Tengo palabra, pero también tengo presencia. Dios me acompaña. Dios está con nosotros. Y número 4 para terminar. Josué 1, 16 al 18. Josué 1, 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Se le dio un pueblo a Josué, pero también él tenía una familia, en donde él iba a ejercer su autoridad, la palabra y la presencia en el pueblo, en su familia. Y lo importante, hermanos, de su familia y tanto del pueblo de Israel, que le dicen
y le exhortan a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Qué bonito que nos digan eso nuestros hijos, ¿verdad? Papá, donde quiera voy. Lo que tú quieras que diga, eso voy a decir. Pero a veces no sucede. A veces se rehúsan, se oponen. Pero me gusta esta frase, versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a quién. Solamente que Jehová tu Dios esté ¿qué? Fíjense, ¿quién le dijo esto a Josué? El pueblo. En el desierto ese mismo pueblo fue rebelde. Pero había una cosa que el pueblo reconoció: que Dios estaba con quién, con Moisés. Ahora, ¿qué están reconociendo en Josué? Que Dios esté con quién, contigo. Si Dios está contigo, te vamos a obedecer en qué. Fíjense el secreto, hermanos y hermanas. Si Dios está con quién. ¿Saben lo que eso me dice a mí? ¿Saben lo que mis hijos quieren ver en mí? Que Dios esté con quién, conmigo. ¿Saben lo que mis hijos y mis hijas quieren ver en mi esposa? Que Dios esté con quién, con ella. ¿Saben lo que yo necesito ver en mi esposa? Que Dios esté con quién, con ella. Y ella, que Dios esté con quién, conmigo. Al final del día, eso es lo que queremos ver. Que el mismo que aquí, que grita y hace todo, que sea el mismo también en donde. Porque sabemos que Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y mañana. Sabemos que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo. Y si algo quieren nuestros hijos de nosotros, que seamos los mismos. El mismo que ríe y juega con ellos, que también en donde quiera que estemos, en la iglesia, que lo abrace, sonreír y le pueda besar, como lo hago también en casa. Que seamos los mismos. Que puedan ver la presencia de Dios en nosotros, como en la autoridad que ejercemos, en las palabras que nosotros enseñamos o instruimos a nuestros hijos, pero también que vean que la presencia está con quién, con nosotros. Así mantendremos avivada la familia, así se mantendrán avivados nuestros hijos, nosotros en el Señor, y el fuego no se apagará. Aunque muchos lleguen a desobedecer o nos llenen de desilusión, por lo menos el fuego se mantendrá unido, se mantendrá ferviente en nosotros. La petición de ustedes en el tema aviva tu obra, ¿dónde? En el hogar. Es la mejor manera de mantenernos en un avivar. Estar fervientes, usando la autoridad, la palabra, la presencia, y ejercer eso ¿dónde? En nuestras familias. Había un problema, con esto termino. Josué, ya un hombre anciano, exhorta al pueblo y les dice, allá en Josué capítulo 24, versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién, a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. Ahora pues, temed a Jehová, dice Josué. La amenaza más grande del pueblo de Israel, hermanos, era la idolatría. En toda la historia de la nación de Israel, la idolatría. Una de las luchas más grandes y feroces de la iglesia también ha sido con la idolatría. Juan en su primera carta termina el capítulo 5, versículo 13 diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Y Josué lo sabía. La mejor manera de poder proteger a la familia: teman a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
y sírvanle con integridad de corazón. Y quiten entre vosotros a los dioses que sirvieron o adoraron nuestros padres al otro lado. Son tres cosas: teman, sirvan con integridad y quiten de su corazón todo tipo de estorbo, y entonces sirvan a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Había un predicador, llegó un amigo a su casa, hermano de la iglesia, y en eso llega el papá del predicador y le dice, entra, lo saluda y le dice, hijo, ¿dónde está tu hijo? O sea, el nieto, está en su recámara. Hijo, ¿me permite subir a la recámara de tu hijo? Sí, papá, puede hacerlo. Bueno, sube el papá, el abuelo del niño, y el amigo le dice al predicador, se le hizo raro que entró el abuelo y le pidió permiso y subió. Y le dice él, mira, cuando yo tenía aproximadamente 13, 14 años, en mi recámara, mi papá entró a la recámara y me pidió una cosa. Me dijo, hijo, ¿podemos orar tú y yo juntos? Y le dije, sí, papá. Y recuerdo la oración de él. Era una oración por mí, por las decisiones que yo voy a tomar el día de mañana. Yo sé ahorita lo que mi papá fue a hacer por mi hijo, y créeme, es lo mejor que le puede pasar a mi hijo. No se puede comprar eso. Eso viene de un hombre que se ha mantenido fiel a Dios. Avivar tu obra en el hogar. Es necesario que tú y yo entendamos que la necesidad más grande ahorita en nuestras familias es la autoridad, la palabra, la presencia de Dios. Así, hermanos, mantenemos a nuestros hijos, nuestras familias. Pero también debo decir esto, hay una preocupación sobre nosotros. Bueno, digo sobre mi esposa y sobre yo. Nuestras hijas ya son teenagers, como dicen, 16 y va a cumplir en febrero 15. El niño, para mí siguen siendo niños. Josué también ya va a entrar en esa edad. Y la preocupación de uno, ¿qué será de ellos el día de mañana? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero lo que hoy sí podemos hacer es utilizar la autoridad que Dios nos ha dado, hablarles con la palabra de Dios. Y si ellos llegan a fallar el día de mañana, enseñarles a ellos que las puertas de la casa siempre se mantendrán abiertas, porque yo sé que la voluntad de Dios es que toda la casa permanezca en estado salvífico, así como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una etapa bien difícil. Muchos de ustedes la han experimentado, los que tienen ya hijos ya mayores. No desmayen. Dios está haciendo una obra maravillosa. En esto sabemos que somos de Dios, dice el apóstol Juan, en que Dios contesta nuestras oraciones. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Ella penetrará en la vida de nuestros hijos, en sus mentes y en sus corazones, porque en el Señor nada es perdido, aún lo que está muerto. Dios es un Dios de resurrección. Dios puede dar vida a aquello que tú y yo pensamos que ha muerto. Dios puede revivir. Y si Dios puede hacerlo, mi esperanza y tu esperanza deben de estar ¿en quién? En Dios Todopoderoso, porque Dios puede hacerlo. Termino con el hijo pródigo. Regresó a casa, pero hubo otro que se molestó. ¿Se acuerdan? Yo siempre estaba aquí y ningún animal has ofrecido para que yo goce con mis amigos. Estaba en casa, pero estaba perdido en casa. Mi hijo, todo lo mío es ¿qué? Es tuyo. Pero no nos dice cómo terminó la parábola, ¿verdad? No nos dice. ¿Cómo creen que terminó? Quiero pensar
Ya soy yo pensando que el padre tomó a ambos hijos y entró a la fiesta gozoso. ¿Saben por qué? Porque así he visto varias familias. He visto a hijos regresar. Veo los rostros del padre y de la madre. Oh, inconsolables. Están llorando, pero una alegría extraordinaria, única, que solamente se dan en el Señor. Han regresado. Y gracias a Dios por él. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Dios les guarde. Hay que avivar la obra de Dios. ¿Dónde? En el hogar. 3. ¿Cuál es la primera? Autoridad. Hermano Mario, usted no diga nada. Número 2. Y número 3, presencia. Hay que avivar esas 3 cosas. Autoridad, palabra y presencia. Dios les bendiga.